Bueno, pues nada, ya vamos entrando. Mirad, vamos a hablar, hoy vamos a hablar de las dismenorreas en la mujer. Dismenorreas. Entonces, dismenorreas también llamadas reglas dolorosas, ¿vale? Entonces vamos a ver una cosa. Sabéis que el magnesio es fundamental. Las sardinas, la caballa, los mariscos, todo eso tiene magnesio. Pero ¿cuánto magnesio os tomáis a través de esos productos, de esos derivados, de esos animales? Pues no mucho, porque de vez en cuando coméis un pescado o un poco de marisco, ¿no? Poco. Entonces yo aconsejo empezar. ¿Por qué? Porque las dismenorreas también están relacionadas con el magnesio. Entonces aconsejo tomar más magnesio. Tomar una capsulita de 450 miligramos, incluso de algo más, una vez o dos al día. Capsulita de magnesio. Luego os dejo por ahí un enlace, si alguien lo quiere adquirir desde aquí, os dejo un enlace para que compréis magnesio, buen magnesio. Simplemente os lo mandan a casa sin ningún recargo. Mirad, magnesio fundamental. Empezamos por ahí. Lo estoy comentando. ¿Por qué lo comento? Porque todavía no ha entrado mucha gente. De todos modos lo voy a comentar, lo voy a hablar cuando esté. Mirad, voy a colocar esto un poquito así. Ahí. Cuando esté hablando de las dismenorreas, que son reglas dolorosas, entre otras cosas, hablo del magnesio porque es fundamental para que no se produzcan espasmos en el útero. Luego hablamos de la abundancia, de las reglas, ¿no? También de esos remedios que hay para la hiperestesia del dolor, cuando los remedios de terreno. Hablamos de la homeopatía, ¿verdad? Hablamos de la homeopatía relacionada con las reglas de la mujer, las reglas dolorosas, fundamentalmente, ¿vale? Y ya empecé diciendo que tenemos que tomar magnesio, que os dejaré un enlace para que quien necesite magnesio toca ahí, se lo manda a su casa sin ningún problema y creo que sin ningún recargo de envío. Os lo dejo aquí debajo después de la charla. Ahora quiero que comprendáis cómo es esto de las reglas dolorosas y por qué. Mirad, hay primarias, ¿no? Hablan de reglas primarias. Primarias se deben a la distrofia o trastornos funcionales que se instalaron desde el principio. O sea, hay un problema distrófico dentro de lo que es el útero de la mujer y a esto le llaman reglas dolorosas primarias, ¿vale? Y luego tenemos las secundarias. Las secundarias están relacionadas con problemas quirúrgicos o problemas adquiridos particularmente porque hay infecciones repetitivas o son puramente funcionales relacionadas con algunos trastornos psíquicos. Mirad, las reglas están los problemas de la regla, las dismenorreas o amenorreas o metrorragias están muy relacionadas a veces con el estado anímico hormonal. Las hormonas, cuando están desequilibradas, pueden provocar dismenorreas o pueden provocar amenorreas o pueden provocar hiperamenorreas o hipermenorreas o trastornos en general, porque las hormonas y el sistema nervioso central están muy relacionados. Entonces, cuando hay un estado anímico anormal por circunstancias de la vida, que son muchas, y que uno no encaja adecuadamente bien, se puede provocar un estado de ansiedad que altere el funcionamiento hormonal y esto provoque dolor en las reglas. Pero vamos a
a centrarnos más en la inflamación que hay en las trompas de Falopio, en los ovarios, en la endometriosis, en la inflamación del útero y algunos miomas, ¿de acuerdo? Porque es lo más común es el trastorno funcional distrófico, ese es el más común. Entonces, ¿qué ocurre cuando el útero no ha fecundado y se tienen que abrir sus capilares y se tiene que derramar la sangre que se fue acumulando en esa zona por si anidaba el huevo, ¿no? Pero en el caso de que no ocurra, bueno, pues se tiene que, esa inflamación que se produce, esa vasodilatación y rotura posterior de los capilares, provoca dolor porque hay una inflamación previa ya del útero. Hay inflamación previa de las trompas y probablemente que también de los cuerpos de los ovarios, con lo cual está creando también quistes ováricos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de remedios sintomáticos y remedios de terreno. Quiero decir, los remedios sintomáticos son aquellos que cuando uno toma el homeopático ayuda a que las personas no tengan dolor. Acordaros, esto es un programa informativo, divulgativo, educativo y no es un programa médico como tal, porque cada cual tendrá su sintomatología particular, solo que lo que quiero es que aprendáis cómo funciona la homeopatía a través de esa sintomatología para apoyar pues, a tratamientos médicos o para personas que no quieren utilizarlos y quieren utilizar este tipo de medicina. Fundamental, repito, fundamental, magnesio, fundamental. Os dejaré un enlace por si queréis comprar el magnesio aquí. Os dejo un enlace. Ya que me permiten hacerlo, pues os dejo un enlace. El magnesio es fundamental. Os dije, las sardinas, la caballa, los mariscos tienen mucho magnesio, pero ¿cuántas veces comemos sardinas? ¿Cuántas veces comemos caballa? ¿Cuántas veces comemos mariscos? Pues una vez, de vez en cuando, que lógicamente hay que tomarlo más veces. Pero también hay que tomar carne, hay que tomar huevos, hay que tomar aguacate, que también lo lleva, hay que tomar alguna verdura de hoja verde pequeña, pero no aconsejo comer demasiada verdura, ni tampoco, sí puedes comer verduras si tú ves que tu intestino te ayuda, quiero decir que no tienes problemas de gases, alteraciones dolorosas o que se te hincha el estómago o se te hincha el vientre. Si no tienes ese problema, pues puedes añadir a tu comida proteínica más verduras. Verduras que yo aconsejo un poco escalfadas, un poco hervidas, sacadas y luego comidas. ¿Para qué? Para quitarle algunas sustancias que no deberíamos tomar. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando tú las hierves así, las sacas muy rápido, ahí se produce una pérdida de vitamina C. Entonces la vitamina C la tienes que comer del aguacate crudo, lógicamente, o de la toronja que, también llamado pomelo, que tiene vitamina C y es ácido y tiene muy poco índice glucémico. Ahí tenemos vitamina C. También podemos tomar comprimidos de vitamina C, que no hay ningún problema. Pero ahora hablamos del magnesio. El magnesio es fundamental para que no haya inflamación en el útero, para que no haya contracciones dolorosas en el útero. Entonces, voy repitiendo todo el tiempo la homeopatía que vamos a utilizar y que este documento lo voy a subir a Consulta Natural Salgado, ya sabéis, que es la página donde yo pongo esto para que lo podáis descargar gratuito. Pues entráis y os descargáis el material de todo lo que vamos a hablar hoy, de lo que es homeopatía, lo podéis descargar, y de lo que estoy contando lo podéis escuchar luego en YouTube, porque subo el vídeo arriba a YouTube, y podéis repetir este vídeo
con el cual os podéis memorizar mucho mejor, si no estáis tomando apuntes, de los homeopáticos que funcionan de una manera u otra dependiendo de los caracteres sintomatológicos que tiene la amenorrea. Bien, aparte de... Vamos a hablar de los síntomas, vamos a hablar de los remedios que vamos a utilizar, remedios sintomáticos, lo que son los dolores que en las zonas genitales de la mujer, y entonces vamos a empezar por uno que generalmente tiene síntomas en los cuales a la persona las reglas de sangre roja brillante, cuya abundancia se agrava con el menor movimiento y además están adelantadas, o sea, la persona tiene, con el movimiento se agrava, le duele más, se agarra más el vientre, le duele más. Y entonces la sangre es abundante, es muy abundante, son muy prolongadas en el tiempo, existen violentos dolores que van desde el sacro hacia el pubis, o sea, desde aquí atrás, aquí delante. El dolor nace aquí, pero se va hacia el pubis, a esta zona delante, ¿vale? Ahí vais a utilizar, digamos, habría que utilizar o tendría que utilizar la persona en cuestión Sabina. Es un homeopático que se llama Sabina. Sabina a la 5CH. Sabina, ¿sabéis que Sabina a la 5CH? Acordaros, si os veis el primer vídeo, ya expliqué cómo se elabora la homeopatía, cómo se hace, cómo se fabrica, por qué ponemos 5CH, 7CH, 9CH, 15CH, 30CH, etc., ¿no? Porque sé cómo se elabora, ¿no? Ya lo expliqué, no lo puedo explicar ahora porque nos llevaría todo el rato y no podríamos hablar de lo que se trata este live. Entonces, 5CH de Sabina. Acordaros, es divulgativo, educativo y formativo. Esto es formación académica, no es consulta médica. Todo el mundo lo tiene que entender como tal. Es académico, ¿vale? Entonces, Sabina 5CH. Sabina 5CH. Acordaros, también en Consulta Natural Salgado, ahí dejo estos papeles para que os los descarguéis gratuitamente. Quien quiera donar, allí hay para donar, queréis donar 5 euros, pues le des a un botoncito y donáis 5 euros, pero es gratuito, ¿vale? Descargarse esto y los del otro día y los de celador y todo eso es gratuito. Entonces, seguimos con el tema. Mirad, cuando he dicho que Sabina es cuando los dolores y las reglas son abundantes y la persona con el menor movimiento tiene dolor y son prolongadas. Y luego tenemos la pérdida, o sea, dolores falsos de trabajo, como si estuviera la persona a punto de dar a luz, de parir. La mujer parece que va a dar a luz. Entonces son digamos, dolores falsos de trabajo, pérdida continua de sangre muy negruzca, en este caso es muy negra y es una pérdida continua y tiene dolores como de parto, ¿de acuerdo? De trabajo. Estos aquí vamos a poner Sacale cornutum. Sacale cornutum es un homeopático que actúa sobre este tipo de reglas que parece que va a tener un bebé la persona de los dolores y además la sangre es continua y negruzca. Son los detalles que hay que tener en cuenta. Y también vamos a poner 5CH. 5CH, no sé si se ve. 5CH. La CH, como dije, la CH significa 100. Significa 100, centesimal. Y H es Hahnemann. Hahnemann, porque Friedrich Samuel Hahnemann inventó la homeopatía, entonces empezó a trabajar con centesimales y puso su apellido, su primera letra del apellido, la puso detrás del centesimal. Centesimal hahnemanniano, ¿no? Por eso se llama así. Entonces, 5CH es el potencial que hay que poner en este caso, Sacale cornutum. Bien, entonces vamos con más sintomatología. Frecuente. Aquí ocurre que las reglas son profusas y frecuentes, cada 15 días. Aquí la persona no espera los 28, ¿no?
Aquí la persona cada 15 días tiene la regla. Entonces, como tiene cada 15 días tiene la regla y los dolores que dan la sensación de que la paciente tiene los huesos de la cadera rotos, es como que le duele toda la cadera, como si se le hubieran roto los huesos de la cadera. Fijaros qué diferencias más grandes hay de unos dolores a otros. Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues si la persona siente que cada 15 días tiene la regla y además tiene dolores como si tuviera los huesos de las caderas rotos, en este caso el homeopático indicado sería Trigium pendulum. Trigium pendulum. Sé que es difícil de escribir ahora, por eso esto lo dejo en la web Consulta Natural Salgado, Consulta Natural Salgado, en la web donde está ahí en mi estado lo tenéis, podéis pinchar y paséis allá y entráis en homeopatía ginecológica de Gine y os descargáis esta documentación, porque aquí es donde vais a ver los nombres escritos, de qué manera se escriben y los potenciales con los que hay que utilizarlo, y lo que yo estoy contando ahora también lo tenéis ahí, porque estos documentos os los subo ahí arriba. Luego cuando pueda, si no mañana, pero ya hay de la semana de ayer, del live de ayer. Entonces, sacalen Trigium pendulum, cuando la persona tiene cada 15 días la regla, además tiene dolores como si tuviera las caderas rotas. ¿Vale? Bien, síntoma claro. El siguiente síntoma, la siguiente característica de patología con la regla: dolores calambroideos, tendencia al colapso. O sea, le dan como dolores calambroideos y la persona tiene tendencia como a desvanecerse, a caerse, a tener un colapso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el homeopático indicado sería Veratrum album. Veratrum album, en este caso a 9 o 15 CH, el potencial 9 o 15 CH, 9 o 15 CH, para que os vaya sonando los que os queréis hacer homeópatas conmigo o naturópatas conmigo, pues que os vaya sonando todo esto. 15 CH. Recuerdo, en Consulta Natural Salgado, os descargáis la documentación. Luego, debajo os dejo un enlace para adquirir el magnesio fundamental para el tema de reglas. Magnesio fundamental para el tema de reglas. Luego ya cada peculiaridad de cada mujer tendrá que hablar con su médico o tendrá que aprender la nomenclatura homeopática por leerla detalladamente y identificar cómo se siente y cuál sería su estado, ¿no? Pero que hable con su médico, ¿de acuerdo? Pero el magnesio es favorecedor en todos los casos, Entonces, ahí os dejo un enlace si lo queréis comprar, que os lo llevan a casa. Mirad, en estos casos he dicho tendencia al colapso es Veratrum album a la 15, 9, 15 CH. Entonces vamos a pasar a otro apartado, que serían las dismenorreas con reglas poco abundantes. En este caso hay muy poco sangrado, ¿verdad? Y entonces la persona se le acompaña con dolores espasmódicos e intermitentes como si tuviera un parto, ¿no? Igual, y sobre todo durante el primer día. Cuando la persona, el primer día, poca cantidad, pero los dolores son como de parto, fijaros, entonces le vamos a poner caulophyllum a las 5 CH. Mirad una cosa, se ha tomado como algo normal tener dolores con las reglas, no es normal. Si aparte de utilizar la homeopatía, la persona que tenga todo este tipo de sintomatología, que no es otra cosa que una inflamación del endometrio, si bajamos esa inflamación del endometrio no metiendo en el cuerpo aceites vegetales, porque tú le echas aceite a toda la comida, le echas aceite al pochado que vas a hacer los garbanzos, que vas a hacer las judías, le echas aceite a los huevos, los fríes con aceite, y luego con aceite, y luego te echas aceite en la ensalada, y luego sigues con aceite. Y hay que encima utiliza aceites vegetales
que no son ni de oliva siquiera, aunque el de oliva no quiere decir que te salve de eso, porque el de oliva se le genera con el calor igual que se le genera cualquier otro aceite, porque no tienen omega 3, tienen omega 6 y omega 9, pero 3 no tienen. Entonces son más proinflamatorios. Entonces esa inflamación por utilizar aceites se está convirtiendo en una inflamación a esta región y en la región uterina y se está dando como algo normal. Y no es normal tener inflamación. Luego, el índice de comer mucho pan, porque el pan se convierte en azúcar automáticamente con una enzima que se llama tialina dentro de nuestra saliva. Entonces es una tontería seguir inflamando. Quiero decir, disminuir los hidratos de carbono, sobre todo la gente que tome muchos, que tome mucho pan, que tome muchas harinas, que tome muchas harinas sobre todo refinadas, que tome demasiada fruta. La fruta no te va a quitar los dolores del útero, ya lo habrás comprobado. Si tomas mucha fruta lo que vas a tener es más dolores todavía. Y a veces vas a tener molestias intestinales también, porque la fruta lleva fructosa y esto es un azúcar que se tiene que metabolizar con mucha dificultad, genera fermentación en el cuerpo y se convierte en alcohol, y después ese alcohol se tiene que convertir en grasa y todo eso lo tiene que hacer la insulina, y la insulina sube hasta las trancas y cuando cae se convierten en sustancias inflamatorias. Así que, amigos, homeopatía, magnesio. Como no vais a comer caballa, ni sardinas, ni mariscos, magnesio hay que comerlo de algunos vegetales, de algo de aguacate en el desayuno, y pildorita de magnesio, que os dejo el enlace, lo repito, igual que consulta, para los que habéis entrado ahora, consulta Natural Salgado en la web para bajaros esto, Vamos a por más síntomas. Mirad, cuando hemos dicho cuando son muy abundantes, colofium, cuando son muy abundantes las 5CH, y también cuando son demasiado cortas, pero son dolorosas, son abundantes, son muy cortas. Algunas duran unas horas, no duran nada. Cuando estas, al contrario de ser largas, son muy cortas, son dolores que son como espasmos bruscos y cortas, fijaros en los detalles, cortas. Aquí vamos a usar Viburum opulus, es un nombre más complejo. Viburum opulus. Lo vais a ver cuando leáis los documentos que subo a la web para que los descarguéis. Bien, entonces, seguimos con la sintomatología. Mirad, los remedios en los que las reglas son de abundancia, son disminuidas, o sea, son dolorosas, pero de abundancia variable. O sea, que hay unas veces que pueden tener más derrame, otras veces tienen menos, pero son variables, ¿no? Cuando una persona los tiene, este mes he tenido mucho sangrado, el mes pasado he tenido poco, tiene mucha variabilidad. Entonces ahí vamos a utilizar colocintis y magnesia fosfórica. Colocintis y magnesia fosfórica, sobre todo cuando los dolores son de apretarse el vientre, ¿no? Veis que hay muchas mujeres que se aprietan el vientre, ¿no? Se aprietan, se quedan dobladas, se quedan un día en casa, o 2 o 3, hechas polvo. Ya digo que esto no tiene que ser normal, eso es porque hay una inflamación. Y aparte de que esto nos ayuda a quitar la inflamación, es que si apoyamos con magnesio, que os dejo el enlace ahí, y si además quitamos la cantidad más posible de hidrato de carbono y de frutas, o sea, de azúcar en general, va a haber mucha menos inflamación y nos vamos a quejar muy poco de la barriguita, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir para adelante. Mira, cuando la persona que tiene que tomar el colocintis y la magnesia fosfórica, pues tiene esos dolores espasmódicos, violentos, calamburideos, al principio cuando llega las reglas son muy bruscos y mejoran cuando la persona se tiene que doblar en dos, y además se pone calor y presión fuerte, y es cuando mejora, pues no falla. Le pones colocintis y magnesia fosfórica y va a tener
en pocos días un alivio. Pero, siempre repito, desde mi punto de vista de nutrición, no solo nos va a servir la homeopatía si no disminuimos los hidratos, los azúcares, la fructosa y la sacarosa y todos los aceites de nuestra dieta. Mantequilla y magnesio. Os dejo los enlaces por ahí abajo. Ahí podéis entrar y buscáis una mantequilla Glic, que es buenísima también. Bien, dolores genitales con trastornos del comportamiento, concomitantes, o sea, cuando los dolores están relacionados también con una concomitancia emocional, ¿no? Que la persona tiene sensación de pesadez en la pelvis, excitación sexual importante, dolores intensos en los ovarios, pero además, fijaros, le suben los índices de deseo sexual a la persona. En este caso, porque las molestias son bastante molestas y son poco llevaderas, y hay como palpitaciones cardíacas, dolores precordiales, o sea, te duele el pecho, parece como que te va a dar un infarto, ¿verdad? Entonces ahí vamos a utilizar el Lilium Trigium, el Lilium Trigium, ¿de acuerdo? Luego, como vais a tener esta documentación en Consulta Natural Salgado, pues os la descargáis gratuitamente. Ya digo, quien quiera donar que done, pero es gratuito, ¿vale? Descargarlo. En el Trigium, el Lilium Trigium a la 9CH, que no lo he dicho, y en el siguiente apartado, en el siguiente síntoma, tenemos las reglas adelantadas, abundantes, con dolores cruzados, que es, me duele aquí a este lado, me duele a este otro, me duele aquí, luego me duele acá, me duele el ovario derecho, me duele el ovario izquierdo, me duele el centro. Esos dolores así cruzados, vamos a ponerle Mures purpurea. Bien, yo sé que los nombres no os van a quedar ahora de repente, sobre todo que no esté muy relacionado con el mundo de la homeopatía, esté viviendo ya de ello, trabaje en ello y esté interesado por ello, pues lógicamente es complicado que nos quedemos con los nombres así. Por eso yo estos documentos, que son documentos académicos con los que yo estudié, hice la carrera, os los dejo ahí en la página Consulta Natural Salgado. Cuando subáis, ya hay de ayer, están subidos. Esto, si no los puedo subir esta noche, lo subiré mañana, pero entráis y lo vais descargando. Es gratuito, ya digo, quien quiera donar que done, también lo digo. Y os dejaré aquí el enlace del magnesio, importante. Remedios de mucho dolor, por ejemplo. Este remedio que está indicado en caso de que las reglas estén adelantadas, abundantes, sean de sangre negra y los dolores son de calambres son calambrideos, ¿no? Y conviene, este remedio, que lo digo ahora, que se llama chamomila, conviene en mujeres inestables, de mal humor, coléricas, agitadas y sobre todo intolerantes al dolor. O sea, personas que el dolor lo llevan muy mal, que además son bastante coléricas, se enfadadizan, se enfadan por todo porque no se encuentran bien, se desequilibran mucho. Entonces vemos que estas personas de mal humor, que se desequilibran mucho y tienen mucha intolerancia al dolor, le ponemos chamomila. Chamomila se lo vamos a poner a la 15 CH, o sea, una potencia alta, 15. Le ponemos arriba 15 CH. Esto es una potencia alta porque ayuda a la esfera psicológica, mental, porque estas personas son muy mentales y esos estados de dolor le generan muy mal humor, ¿no? Y otro síntoma, este síntoma, cuando la dismenorrea, o sea, el dolor, se agrava con las preocupaciones, con las penas, con los choques afectivos, cuando hay la relación afectiva está mal entre la pareja, o la persona lleva una pena arrastrando que no es capaz de superarla. Entonces el dolor parece que se agrava más y también la pena se agrava más. Todo lo que son penas se agravan mucho
tienen trastornos del sueño, mujer particularmente ansiosa, le ponemos Ignatia. Ignatia Mara, Ignatia, veréis el nombre aquí, digo, repito, para los que entráis nuevos, que os dejo la documentación en Consulta Natural Salgado. Y al mismo tiempo el magnesio, que es fundamental para esto de las reglas, fundamental el magnesio, os dejo aquí el enlace. Y por otra parte, la alimentación, repito continuamente. Lo repito continuamente porque está entrando gente nueva, entonces lo tengo que repetir continuamente. Y continuamente es que si no cambiáis la alimentación inflamatoria por una alimentación proinflamatoria, menos inflamatoria, o sea, por ejemplo, carnes, pescados, huevos, aguacate, algunas verduras verdes, beber agua con electrolitos. Si no cambiáis esto en vuestra vida, pues va a ser más complicado, ¿no? Aunque nos ayudemos con la homeopatía, ¿vale? Bien, entonces el siguiente síntoma es que tiene esta persona cuando esta mujer que es hipernerviosa y que suele exagerarlo todo e imaginarlo todo, presenta los mismos síntomas que la anterior, pero exacerbados aún mucho más. O sea, es muy imaginativa y muy expresiva, muy histriónica, lo diríamos, y además le aumenta la excitación sexual, toda esta historia. O sea, que encima tiene un aumento de la excitación sexual y tiene tendencia sincopal. O sea, se puede desvanecer de golpe, se puede caer, marearse y desplomarse. Entonces a esta persona le ponemos, porque es un poco histérica, ¿vale? Para que lo entendáis, un poco histérica, mus, chus, un poco histérica y además se hiperactiva sexualmente cuando está con dolor. Es como un estado digamos, entre comillas, masoquismo, ¿no? Cuando el dolor le provoca excitación sexual y mucha histeria, pues entonces se le va a prescribir chus, ¿vale? Yo tuve un paciente una vez que el hombre me lo confesó porque él decía que porque tenía que manipular en la camilla, tenía que hacerle manipulaciones en el cuerpo y eso provoca dolor. Me dijo que el dolor le provocaba excitación sexual y se empalmaba, ¿vale? Pero no era un problema que él quisiera, era un problema neurosomático. Cuando el dolor le provocaba excitación, entonces es algo que existe, no sabemos por qué motivo, pero se alteran unas hormonas al provocar el dolor, en el cual se produce en el cuerpo excitación sexual. Bueno, ya hablaremos de esos temas en otro momento, cuando acordaros que ha habido personajes famosos que practican eso del ahorcado para tener sensaciones sexuales, y un personaje muy conocido se ahorcó y se le fue la mano y se ahorcó y se murió. Entonces, que el dolor también provoca excitación sexual. En este caso, moschus, ¿vale? Luego tenemos otro que es indignación a una cosa reprimida, a una cólera reprimida. Mira, esta persona que tiene mucho dolor con las reglas es muy rencorosa y tiene una indignación porque tiene un problema que no ha resuelto y tiene una cólera reprimida en su cuerpo. O sea, es algo que le hicieron y lo vive con represión, no es capaz de exteriorizarlo, no es capaz de hablarlo, no es capaz de expresarse, entonces lleva algo dentro de ella que una represión o que se siente reprimida o se siente marginada o se siente vejada en el trabajo, con la pareja, con los amigos, tiene una sensación de vejación personal. A esta persona le ponemos estafisagria. Estafisagria cuando tenga los dolores de la regla, cuando se sienta en ese estado anímico de vejatorio por el propio dolor, ¿no? Todo lo contrario a la otra, que se excitaba, se siente vejada, maltratada, ajada, desconsiderada, tiene como una represión interna que no es capaz de liberar. Entonces aquí le ponemos estafisagria, ¿de acuerdo? La misma posología que las anteriores, que están alrededor de la 15CH, ¿vale? 15CH, un potencial alto. Mirad, la persona
con las reglas abundantes, muy abundantes, precedidas de mal humor, que transcurren con dolor y espasmos, esta persona que es irritable, tiene mucha irritabilidad también y tiene problemas digestivos añadidos, tiene hiperestesia al dolor, o sea, el dolor le provoca muy mal rollo, tiene espasmos y además tiene problemas digestivos añadidos. Le damos nus vomica. Como estos apuntes los subo a la página Consulta Natural Salgado y vosotros os lo podéis descargar en vuestro ordenador o en vuestro teléfono, no hay ningún problema porque no os deletré cómo se llaman estos homeopáticos, porque lo vais a ver escrito y lo vais a tener sin ningún problema. ¿De acuerdo? Consulta Natural Salgado, es gratuito, lo podéis bajar y ya está. El magnesio, os dejo aquí el enlace para que lo quiera comprar, lo necesite o lo quiera tomar, porque yo creo que a todos nos viene bien, yo lo tomo, la mayoría de la gente lo tomamos, los que entendemos un poco de esto, porque es verdad que de alimentación no extraemos el magnesio suficiente, porque en el cuerpo más de 700 funciones se producen a través del magnesio, aparte del funcionamiento del corazón, junto con el sodio y el potasio, magnesio, sodio, potasio, magnesio, es fundamental para que el corazón se contraiga bien y para que los músculos no se contraigan, no se queden contraídos, no haya espasmos musculares anormales, para que sean más elásticos y estén más relajados también. Entonces, el remedio de terreno, mirad, cuando las personas tienen un terreno particular, todos tenemos unas tendencias, a eso se llama terreno. Las tendencias es que todos enfermamos de una manera diferente, no exactamente igual al vecino. Entonces tenemos particularmente dolores que se presentan el primer día, ¿no? Y mejoran con una secreción. Fijaros, si la persona mejora cuando tiene mucho derrame y se queda tranquila y relajada, le ponemos la chesis. Esto es sobre el terreno de que esta particularidad que tiene esta persona, que cuando derrama cantidad se queda relajada, se queda tranquila y mejora su síntoma, ahí le ponemos la chesis. La chesis mutua sería el apellido, pero solamente con la chesis nos van a entender perfectamente. La chesis que puede ir variando en ciclos, un día se le pone a la 9, luego se le va subiendo a la 15 y luego se le va subiendo a la 30. Quiere decir que podemos poner un día le ponemos una semana le damos que tome a la 9, la segunda semana que tome a la 15, la tercera que tome a la 30, o en dosis de ciclos de día, por ejemplo, el día 19 se va a tomar una dosis baja a la 9, luego el día 20 a la 15, el día 21 a la 30. Pero bueno, eso como está escrito aquí lo vais a ver, luego tomáis nota de ello. Fundamentalmente, cuando se ponen potenciales de menor a mayor, es mejor una semana a un potencial, la segunda semana a un potencial más alto y la tercera semana a un potencial más alto todavía, ¿no? Y entonces también luego entre medias de la regla se puede poner un potencial medio y mantenerlo ahí regularmente durante 2-3 meses o así. Al principio, para ayudar a la persona, pues igual hay que hacer diferentes etapas de potenciales y luego ya mantenerle uno medio, un potencial medio a la 15 CH más o menos, así durante un tiempo o incluso repetirlo en el día. Bueno, ya lo vamos viendo. Ya lo vais a leer aquí. Todo el potencial va a ir adaptado con arreglo a los dolores, ¿verdad? Al dolor, cómo se manifieste, si es un dolor muy fuerte o es menos fuerte, o si es más fuerte, pues hay que repetir las potencias más regularmente hasta conseguir la mejoría. Pero ya digo, como es una inflamación, ayudaros también de la dieta, como he comentado anteriormente.
Luego tenemos en otro terreno que las dismenorreas, los dolores, proporcionan, están proporcionados al flujo. Quiere decir, cuanto más flujo, más dolor. Cuanto más pérdida de sangre, más dolor tiene la persona. Entonces, aquí lo que la persona está hipersensible, nerviosa, tendencia a la depresión, en este caso actaea racemosa. Actaea racemosa, cuando más pierde la persona, más sufre. O sea, cuanto más líquido pierde, más dolor se presenta, ¿vale? Entonces aquí ponemos actaea racemosa. A la 9 o 15 CH. Y luego también tenemos otro que es la pesadez de la pelvis. Sentir pesadez en la pelvis, mejora cuando se sienta y las piernas las tiene cruzadas. Cuando se siente y cruza las piernas mejora. Vamos a darle sepia. Sepia oficinales, sepia. También vamos a utilizar potencias altas, 15 CH, ¿vale? También. Y luego tenemos otro terreno de que la persona, de las reglas llegan retrasadas, son poco abundantes, intermitentes y más abundantes de día que de noche. De noche apenas tiene, de día tiene más, son retrasadas, la persona suele ser personas jóvenes, chicas jóvenes en este caso, digamos que llevan pocos años con la regla, tiene algunos problemas circulatorios, no tienen bien, tienen la piel un poco azulada, ¿verdad? Tienen ya problemas circulatorios siendo jóvenes. Entonces aquí ponemos pulsatilla. Pulsatilla. Entonces, pulsatilla, que también la vamos a poner con la 15 a la 15 CH, como las anteriores. Y luego están las reglas más bien abundantes, excitación sexual también, y en este caso hay cierta ninfomanía. Si la persona te confiesa que cuando está con la regla se siente como ninfómana, o sea, imaginaos lo que estoy diciendo, ¿vale? No es una tontería, es una realidad y está escrito en la nomenclatura médica. Cuando la persona, este remedio está sobre todo indicado en las dismenorreas de pubertad, o sea, en chicas muy jóvenes, delgadas, son longilíneas y presentan las reglas muy abundantes, con una excitación sexual exacerbada, con lo cual se sienten, ellas pueden decir que tienen esa tendencia ninfómana, aunque no lo practiquen, pero hay una sensación ninfómana, ¿de acuerdo? Aquí usamos calcárea fosfórica, chicas delgadas, son jóvenes y tendencia a tener dolor, al mismo tiempo son muy abundantes y hay una excitación exacerbada sexual. Entonces, calcárea fosfórica. Bien, pues ya vamos a ir acabando pronto. Dismenorreas en desequilibrio hormonal, cuando las hormonas están fastidiadas, las hormonas están muy alteradas y tienen un funcionamiento anormal. Entonces, lo que hacemos aquí, si la sospecha clínica, digamos que la persona le han dicho que tienen las hormonas alteradas, hombre, el médico le ajustará el tema hormonal, lógicamente. Tendríamos que utilizar algunos homeopáticos relacionados con el desequilibrio, con el foliculinismo, ¿no? En caso de que hay un foliculinismo, ¿no? Que llaman el cual en el ciclo, el día 7 del ciclo, se producen estas alteraciones del dolor, ¿no? Cuando el ciclo es corto, o sea, a los 7 días del ciclo empieza el óvulo a reproducir el folículo empieza a madurarse y ahí empieza a producirse el dolor. Tendríamos que dar un homeopático llamado foliculin, ¿no? Bueno, esto lo voy a dejar ahí en la página,
en Consulta Natural Salgado para que lo veáis con más detenimiento. Si alguien tiene diagnóstico de hiperfoliculinismo, pues entonces va a tener que poner foliculinum a la 30. Si tiene el diagnóstico, si no, usamos los sintomáticos. Tiene que tener el diagnóstico. Y luego, si es un hiperluteinismo, el cual esté prescrito también, que la persona tenga hiperluteísmo, también, pues bueno, ahí también se utilizaría Luexinum a la 15 o 30 CH, y ahí se pone el periodo en el que hay que tomarlo. Luego hay otras reglas muy extrañas que son dismenorreas membranosas, que le llaman, ¿no? Son crisis dolorosas menstruales violentas que acompañan con expulsión de membranas, salen como membranas con la sangre, ¿no? Estos son casos muy particulares que, lógicamente, bueno, pues si se da este caso de que son membranosas, pues vais a utilizar ya, que ya lo hemos comentado anteriormente, que es el colocintin y la magnesia fosfórica, el bilburno también, y el bilburno U+, y fitolaca y bromur. Bueno, estos son reglas muy extrañas, muy peculiares, pero que ahí lo dejo anotado por si alguien está interesado en saber por qué, si tiene ese tipo de sintomatología tan extraña, o le han diagnosticado de foliculinismo o de leutismo. Y también, bueno, pues vamos viendo aquí que tenemos reglas muy abundantes. Se usa fitolaca. Dolor en el ovario izquierdo, pues usamos bromum. A menudo aumenta el volumen del ovario, pues usamos bromum. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, esto lo más interesante es pegarle un vistazo a través de la nomenclatura que yo os dejo. Esto lo dejo en Consulta Natural Salgado, y os lo aprendéis un poco y os vais instruyendo en el mundo de la homeopatía y de la nutrición, porque no es una cosa menos que la otra. Nutrición. El magnesio, os dejo el enlace ahí debajo. Aquí debajo, si no es aquí debajo, os lo dejaré luego cuando hable de magnesio en un live corto. Os dejo el enlace por si os apetece comprarlo. Si no entráis en mi espacio, en mi apartado, y abajo veis ahí, tocáis por ahí abajo y por ahí está el magnesio. Mirad, la próxima cita que tenemos, vamos a hablar de temas ginecológicos también, de mastodinias, de nudosidades en las mamas, vamos a hablar adenofibromas, vamos a hablar dolores sin irradiación y con alguna irradiación, dolores irradiantes, o sea que se irradian por irradiarse de las piernas arriba hacia abajo. Vamos a hablar de quistes benignos de los pechos. Vamos a hablar de origen, bueno, vamos a hablar de recidivas de quistes. Vamos a hablar de derrames mamarios. Vamos a hablar de represión de la secreción láctea en nodrizas, que también ocurre. Estética de los senos también un poco, para mejorar el estado del seno, está muy caído, si no lo está, para mejorar esa estética a través de la homeopatía, para que los senos estén un poco más erguidos, más tersos y ese tipo de cosas. Cáncer de mama, también vamos a hablar. Y sofocos en la menopausia, también vamos a hablar. Y algún tema más interesante que vamos a hablar. Los sofocos es bastante largo. Luego también ayer estuvimos hablando del prurito vulvar, y bueno, vamos a hacer un recordatorio del prurito vulvar, del picor genital, ¿no?, que ya estuvimos hablando ayer. Y bueno, y con esto pues terminaremos lo que es la ginecología, y ya pondré las fechas del próximo live porque aún no las sé yo tampoco. Y con esto habremos acabado el tema ginecológico desde el punto de vista de la terapéutica homeopática.
Así que amigos, espero que os haya servido de útil y que nada, subir a la página Consulta Natural Salgado desde Google y os descargáis la documentación. Ya digo que esta noche no podré probablemente, pero mañana subo esta parte. Tenéis la parte de ayer y también para los que estéis siguiendo lo de celadores, también tenéis 2 partes subidas ya de celadores. Es gratuito, el que quiera donar que done y el que no, pues que no done, no pasa nada. Y luego aquí debajo, si no es en este like, que no sé si se podrá o no, os dejaré el enlace del magnesio y si no, pues haré una pequeña píldora donde diré, mira, coge este magnesio, comprar este magnesio que es el que mejor os va a ir. Bueno, en principio os va a venir bien para este problema ginecológico, ¿vale? Así que un saludo muy grande y chao, que nos seguimos viendo en otros live. Un saludo, hasta luego.